Siete de la mañana, 33 minutos. Doctor Juan Manuel Sáez, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos en este glorioso día. Bueno, ¿con qué se viene hoy después de ese maravilloso descanso? Pues, Héctor, es que no dejamos de preocuparnos con lo que pasa en Venezuela y con la actitud de nuestro gobierno. ¿Usted ha podido percibir la reacción del gobierno de Colombia ante la OEA y ante la opinión pública? Sí, ya hemos entregado esta mañana las reacciones de lo que ha sido el pronunciamiento de la OEA, pronunciamiento de Estados Unidos, pronunciamiento Petro, pronunciamiento Nicolás Maduro, pronunciamiento eh, María, María Corina, pronunciamiento Pueblo, y todo es sumido en la tristeza y en la revolución que esperan los venezolanos, ¿no? Anunciada por el presidente Nicolás Maduro, ¿no es cierto? A mí me gustaría analizar un poco la reacción del presidente Gustavo Petro, porque es necesario decirle a la opinión pública, yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo, el 19 de abril de 1970, las emisoras y los noticieros daban por ganador al general Gustavo Rojas Pinilla. Esa noche de 19 de abril, los bogotanos y los colombianos se acostaron pensando que su presidente era Gustavo Rojas Pinilla. Pero no fue así. Al día siguiente encontraron que el presidente de Colombia era nada más y nada menos que el señor Misael Pastrana. Y les robaron las elecciones o hicieron un fraude electoral monumental en este país. Y de ahí nació el movimiento 19 de abril M19, un movimiento guerrillero insurgente del cual hizo parte Gustavo Petro, un movimiento guerrillero insurgente que fue célebre por varios ataques terroristas, inclusive podemos decir una de las tragedias más grandes que ha sufrido Colombia y es la toma del Palacio de Justicia. Allí murieron calcinados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, secretarios, abogados, personal, usuarios de la justicia, que al día de hoy siguen desaparecidos. Y eso hizo el M19. Y hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, pues sale a tomar una posición bastante tibia, bastante pusilánime, ¿por qué no decirlo?, frente a lo que ocurre en Venezuela. Por menos, por menos, Gustavo Petro tomó las armas y fundaron el movimiento guerrillero M19, por menos. Porque lo que ocurrió en 1970 tuvo una solución democrática, entre comillas, así nos creamos o no que robaron las elecciones, que hubo fraude o no, pero nuestro país continuó con una trayectoria democrática de respeto a las instituciones. Lo que ocurre en Venezuela lleva más de 25 años vulnerando el Estado social de derecho y sometiendo a una población a una pobreza y atraso social y económico de proporciones medievales. Venezuela ha desplazado a más de 8 millones de habitantes. Venezuela tiene más del 70-80% de su población en la pobreza. La dictadura de Nicolás Maduro ha sometido a las cenizas al pueblo de Venezuela. Y hoy Gustavo Petro sale a decir que el problema es de los venezolanos, que miren a ver ellos cómo solucionan el problema, que eso no es problema nuestro. Y se rehusaron a apoyar una decisión de la OEA porque básicamente están en desacuerdo con el presidente o el director de la OEA, el señor Almagro. Entonces, yo no entiendo la coherencia del presidente que nos gobierna, que durante toda su vida ha defendido unos ideales políticos
y me pregunto qué pasaría o cuál sería la reacción de Gustavo Petro si eso llegara a ocurrir en Colombia. Si a la oposición se le capturara, se le prohibiera participar en las elecciones democráticas y fuera de eso se manipularan y se torcieran los resultados de unas elecciones. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Gustavo Petro? Ninguna diferente de hacer una revolución como lo hizo con el levantamiento social del 2021. Gustavo Petro y el pacto histórico estuvieron detrás del levantamiento social del año 2021 y del paro nacional. Esa fue la plataforma política que utilizó Gustavo Petro para llegar a la presidencia de la República. Entonces, les dejo esa inquietud de la historia política de nuestra nación y de la historia de nuestro presidente para cotejarla con su comportamiento político de las últimas horas. Más que un análisis, una muy buena reflexión. Refrescó la memoria de muchos y que a muchos en ese momento les está gustando, oiga, pero verdad, lo que está diciendo el doctor Sáenz es la realidad, nos está haciendo recordar. A ver, ¿usted qué piensa, señor Murillo? No, pues total de acuerdo a lo que dice el doctor Sáenz, pero vean que en la forma como llega Gustavo Petro a la parte del M-19, él no llega porque él no fue una de las personas que estuvo alzado en armas. Es una persona que cargaba la maleta de los grandes caponales allí, como era Carlos Pizarro León Gómez, pero fue una de las personas que se fue metiendo y hoy en día y anteriormente, en el año 1985, decían que era el ideólogo del M-19. Hoy en día es el ideólogo loco de los colombianos y me parece que estas circunstancias que da el señor presidente o el señor Petro ante el pueblo colombiano no son razonables porque en realidad no se le entiende qué es lo que dijo, porque él mete la parte del gas, mete la parte del petróleo y habla sobre una especie que no se puede convocar a una guerra entre Colombia y Venezuela, donde en este momento no se está hablando de eso, se está hablando sobre el robo de unas elecciones que pasó allí en Venezuela como las llevó el señor Maduro. Entonces, veo que no tenemos nosotros un gobernante que verdaderamente esté parado en sus 5 sentidos, porque si estuviera bien parado en sus 5 sentidos, por lo menos hubiera la primera vez, o sea, el primer día, hubiera hecho su oposición o se hubiera visto la reacción ante esta elección. 7 de la mañana, 41 minutos. Estamos a través de Halcón Radio, a través de Iniciativa Ciudadanos Radio del municipio de Soacha, la emisora que se unió con nosotros en el mundo de las noticias. Toda la gente en Soacha muy conectada con nosotros a esta hora con Iniciativa Ciudadana Radio y con Halcón Radio, además de USB Radio, la emisora hermana que está también aquí en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital de la República. Doctor Sáenz, esto repercute mucho, puede repercutir, por ejemplo, en el pronunciamiento que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, en donde manifiesta y le da la razón a Edmundo González sobre la ganancia de las elecciones. ¿Repercute en beneficios para Venezuela si se llega a quedar Gustavo Petro definitivamente frente al poder? Pues es que el gobierno de los Estados Unidos ya tomó una posición bastante radical frente a eso, bastante clara y seria, de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y ahora lo que viene es una crisis diplomática como la que se presentó cuando Guaidó. Yo recuerdo que también toda la comunidad internacional aceptó la presidencia o la mayoría de la comunidad internacional, de los representantes de la comunidad internacional aceptaron que Juan Guaidó había sido electo presidente de Venezuela y de hecho vino a Colombia a refugiarse porque era el presidente de Venezuela y necesitaban hacer todas las gestiones para tomar el poder y nunca ocurrió.
puede pasar lo mismo en este momento. Digamos que Maduro ya está acostumbrado a capotear esos o a capear ese tipo de circunstancias, entonces pues ya no tiene miedo para ni enfrenta ni mayor riesgo. Hay un análisis que me sorprendió mucho que escuché esta mañana, que hablaba de Venezuela vive una dictadura militar y Nicolás Maduro es un títere. Es la figura civil que han colocado los militares en Venezuela para seguir con el poder, que el ejército y la Guardia Nacional de Venezuela es el poder real y que está detrás de Nicolás Maduro, y que eso sería lo que impediría que Nicolás entregue el poder, porque Nicolás Maduro tiene muchos enemigos en este momento, inclusive los mismos militares. A la hora de Nicolás tome una decisión diferente, o sea, parte de esa revolución, de esa pseudo revolución, esa dictadura, ellos mismos lo pueden matar. Y no solamente son ellos los enemigos internos del mismo círculo de Maduro, sino también los enemigos políticos de la oposición. Y están también las bandas criminales que operan en Venezuela que también pueden intervenir, o podría ser el mismo pueblo de la oposición, el levantamiento popular el que llegue a tomar o a realizar unos hechos que impliquen la muerte o el derrocamiento de Nicolás Maduro. Cualquiera que sea la situación que viene, tiene que pasar rápido, a mi manera de ver. Si ninguno de esos desenlaces ocurre rápido, vamos a tener a Nicolás Maduro por otros 6 años, porque a mi manera de entender va a pasar lo mismo que está ocurriendo con Ucrania y con Palestina. Esas guerras que son de largo plazo, que se demoran en el tiempo, lo que hacen es anestesiar a la comunidad internacional. Y ahora, ¿quién habla de Ucrania? ¿A quién le preocupa Ucrania hoy? A nadie. Rusia está haciendo con Ucrania lo que quiere, y ¿dónde están digamos que los noticieros y los titulares todavía hablando de Ucrania? Hace unos días asesinaron en Irán a uno de los líderes de Hezbollah, y ayer, si no me equivoco, a uno de los líderes de Hamas ahí en Palestina, y ya no tiene la relevancia política, ni jurídica, ni militar que uno esperaría. O sea, sigue siendo un titular ahí, pero pues ya pasa como algo más, como una noticia más económica. Lo mismo puede pasar con Venezuela. Si no se toma una determinación, si algo no pasa, o sea, en los hechos, en el transcurso de estos hechos de estas semanas, puede que eso se quede así. Y Nicolás Maduro será gobernando y seguirá gobernando con las sanciones y con los demás. Además que la OEA, todos los organismos, y con esto termino, los organismos multilaterales no sirven para nada. ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la ONU? No sirven para nada. Venezuela no hace parte de la OEA desde hace unos años, y nada lo que haga o diga la OEA le vincula. Entonces, ¿para qué están ahí? O sea, ¿para qué nosotros salimos a decir sí? O sea, yo condeno la posición del gobierno de Colombia porque es contradictoria e incoherente a la figura política que está ahí gobernando. Pero me pregunto también cuál es el papel de la OEA y qué nivel de influencia y de coerción tienen las decisiones que se toman allí. Eso es para analizar y para revisar. Entonces, pensaría que sí, interesante la posición de Estados Unidos, no sé hasta qué punto se pueda materializar en el derrocamiento del régimen de Maduro. Esa es la posición importante, la intervención del doctor Sáenz en esta mañana, porque es quien nos ayuda a resolver la serie de inquietudes que tiene los oyentes, que tiene la ciudadanía colombiana en torno a lo que podría pasar. Finalmente, ¿cree que de nuevo va a haber mucho migrante en este país, mucha gente ya a esta hora intentando cruzar la frontera para llegar a Colombia a seguir aguantando hambre, doctor? Pues es que, mire, yo tengo posiciones encontradas frente a eso. Yo lo primero que quiero decir es que son bienvenidos, ¿sí? Yo rechazo cualquier pensamiento o acto de discriminación. No podríamos rechazar a nuestros vecinos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros amigos, porque así como nosotros buscamos refugio en otros países, pues también queremos que debemos darle refugio
a quien lo necesite en nuestro país. En segundo lugar, me parecería curioso que las personas en Venezuela huyan de Venezuela y no traten de resolver el problema. Porque es que la casa es de ellos. El enemigo está allá. Y entonces le van a dejar el país a algunas personas y van a abandonar Venezuela y van a quedar ese país sin personas. Tienen que poner la cara, tienen que asumir la responsabilidad política, porque es que los ciudadanos tienen una responsabilidad política, porque nos enseñaron que nosotros somos el constituyente primario, y si en Venezuela se entiende que es también un Estado social de derecho, ellos son los que tienen el poder constituyente, eligen el presidente. Entonces son ellos los que tienen que pelear por Venezuela. Es más, los que están acá deberían volver a Venezuela y ir a pelear por recuperar su país. ¿Qué están esperando? ¿Que vayan y manden a un ejército extranjero a que les solucione el problema? ¿O que algún día Maduro se muera de viejo? ¿O qué están esperando? ¿O que Maduro le entregue el poder a la esposa o al general? ¿A quién? O sea, ellos son los venezolanos, en parte, los que tienen la gran parte de la responsabilidad de esto es del pueblo de Venezuela, y son los que tienen la soberanía para hacer lo que sea por la fuerza o democráticamente. Y si no lo hacen, pues nadie va a ir a solucionárselo y Maduro va a quedar ahí hasta cuando quiera. Entonces, en lugar de venirse a Colombia y meterse al Darién y buscar para dónde irse, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en Colombia y en España y en Chile, deberían devolverse a Venezuela y ver cómo sacan al usurpador del poder y al que los ha oprimido, y lo sacan de esa casa de gobierno de Venezuela. 7 de la mañana, 50 minutos, mientras que eso pasa en Venezuela hoy y siguen allí peleando, siguen allí enfrentados ejército y pueblo. ¿Qué ocupa hoy al doctor Sáenz? Pues Héctor, es que el 8 de agosto, la otra semana, se vence un término para mí muy importante, que es para formular una demanda de casación. Yo les he venido diciendo bastantes días que estamos estudiando en ello. No es una poca cosa, porque es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia, y el recurso lo que busca es atacar la legalidad de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, en ese sentido, hemos estado muy concentrados estudiando, atendiendo todos los requerimientos, obviamente, de otros procesos que vienen, que están en nuestra oficina, y los términos para nosotros los abogados son la vida. Entonces, se nos juntan los términos que hay que responderle a los juzgados y a las autoridades judiciales, y entonces hemos estado muy juiciosos atendiendo todos esos requerimientos judiciales para darles respuesta. Entonces, hoy tenemos vencimientos de términos en otros procesos, para responder recursos de apelación, para formular y sustentar recursos de apelación. Estamos trabajando en la demanda de casación, estamos trabajando también en los términos de un asunto de la UGPP, que nos hace a un cliente un reclamo por una inconsistencia en la declaración de aportes de uno de sus trabajadores, y tenemos también los términos en contra para dar respuesta a todo ello. Entonces tenemos trabajo de oficina hoy, y también atenderemos a algunos clientes que nos visitarán para también consultar algunos casos. Entonces el día será netamente de consultoría jurídica en nuestra oficina. Qué bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les deseamos éxitos hoy, y que, bueno, usted le está haciendo un bien al país, le está haciendo un bien a los colombianos y le está apoyando. Feliz día, doctor. Gracias, feliz día para todos.